Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la presente capacitación del día de hoy en el marco del beneficio de los colaboradores para la prevención y promoción de salud. El tema del día de hoy es alimentación para prevenir o tratar enfermedades digestivas. A modo de introducción, podemos decir que a nivel del sistema gastrointestinal existen diferentes patologías o alteraciones que nos producen muchos malestares y en algunos casos patologías crónicas que si no son tratadas a tiempo pueden perjudicar mucho la calidad de vida de una persona, ¿no? Existen muchas enfermedades a nivel del sistema gastrointestinal a nivel hepático, a nivel gástrico, a nivel intestinal, a nivel del páncreas. Existen diferentes alteraciones producidas por inflamaciones crónicas o agudas, ¿no? Que se van desarrollando a través del tiempo por los malos hábitos de alimentación o también por otros factores que ya vamos a mencionar a continuación. He colocado esta noticia que encontré en una revista de gastroenterología donde nos dice que la dispepsia funcional es la principal culpable podría ser una microbiota intestinal desequilibrada. No sé si ustedes después de comer en algún momento han sentido gases, distensión abdominal, sensación de pesadez, llenura, acidez, reflujo o sienten que no pueden digerir la comida bien y lo tienen atorado, ¿no? Estas son algunas de algunos signos que ya nos podrían estar evidenciando un desequilibrio en nuestra microbiota intestinal. Ojo aquí, la microbiota intestinal ya se ha hecho en los últimos estudios una investigación profunda acerca de la importancia que tiene a nivel de todo el cuerpo. Si nosotros a la larga consumimos muchos medicamentos autorrecetados, no por un médico, nos automedicamos con antibióticos, antihistamínicos, antipiréticos, solo porque el farmacéutico te lo dio, si has vivido toda tu vida consumiendo alimentos procesados, alimentos con demasiados colorantes, chocolates, frituras, va a hacer que tus bacterias a nivel intestinal se desequilibren. Las bacterias buenas no puedan reproducirse, mueran, y las bacterias malas sean las que repueblen más nuestro intestino. Y si ese intestino está no saludable, va a repercutir directamente a todo el cuerpo. El intestino está relacionado con todas las enfermedades, incluso con las enfermedades del sistema nervioso central. Así que hay que poner mucha atención, hay que poner a evaluar más o menos cómo es que estamos teniendo una funcionalidad del gastrointestinal. Si tú vas al baño todos los días, no tienes problemas para ir al baño, después de comer no tienes ningún inconveniente, tienes una digestión tranquila, quiere decir que estás bien, estás por buen camino. Sin embargo, podrías de todas maneras modificar ciertos estilos de vida que contribuyan a mantener ese estado de vida saludable. Pero si ya tienes síntomas como los que he mencionado, es momento de mejorar tu alimentación para poder prevenir que a la larga se desarrollen muchas patologías. Ahora, como les estaba diciendo, sensación de pesadez, eructos. Si bien es cierto, los gases, tanto los eructos como las flatulencias, son normales, en todas las personas lo tenemos, es una reacción normal. Cuando ya se exagera o ya se exacerba de forma prolongada y sin uno tener control de ello, es cuando ya no es normal, hay un problema, se está generando demasiado meteorismo, ya sea producido por un exceso de fermentación de los alimentos a nivel intestinal o gástrico, o también puede ser por una generación de bacterias que están proliferándose a nivel intestinal, que están generando esa sobreproducción de gases. Entonces hay que poner mucha atención con ello también. En esta imagen podemos ver una distensión abdominal de esta persona que está teniendo una hinchazón, ¿no? A nivel del estómago. Normalmente la hinchazón del estómago tiene que estar cerca del ombligo, antes del ombligo. Si está antes del ombligo, quiere decir que es estomacal. Todo es un problema gástrico. Si está del ombligo para abajo, la distensión es porque también estamos hablando de un problema intestinal. Entonces ahí ya tendríamos que hacer más evaluaciones para poder verificar cuál es el problema en sí. Existen diversas señales que pueden indicar un posible desequilibrio en la microbiota.
Recordar también que las flatulencias en exceso son malas. Las diarreas, el estreñimiento, dolor, la lengua blanca, aparición de repente de intolerancia. Si de repente toda tu vida tú has consumido leche, pero de la noche a la mañana te empezó a caer mal, sin algún motivo aparente, porque es la misma leche que has tomado siempre, es porque algo está pasando, ¿no? De repente tus enzimas digestivas han disminuido por la mala alimentación que has tenido, o por los problemas gástricos que estás teniendo, o por los antibióticos que has tomado, ¿no? Entonces ahí también tendríamos que evaluarlo. Ahora, ¿te suena familiar o alguna vez te ha pasado? No sé si a ustedes les ha pasado que se levantan con un vientre plano o deshinchado y conforme van comiendo se les va hinchando, ¿no? Esto tampoco es normal. Esto ya es un indicio de que hay un problema gástrico o intestinal o ambos. ¿Por qué? Porque las personas normalmente, está bien, nos podríamos hinchar un poco al momento de comer, pero eso tiene que bajar por la propia fisiología de la digestión. No tendría por qué el estómago hincharse tanto después de comer. ¿Ya? Entonces, esto también hay que verificar cómo está el tema de su abdomen, cómo lo manejan antes y después de comer para verificar si de repente ya está produciéndose un problema. Ahora, la disbiosis intestinal. ¿Qué es la disbiosis intestinal? La disbiosis es una alteración de la microbiota intestinal. La microbiota intestinal es todas las bacterias que se encuentran en nuestro intestino que son muy necesarias para los procesos de nuestro cuerpo. Sin una adecuada población bacteriana en nuestro cuerpo no tendríamos inmunidad, no tendríamos sistema inmunológico, no tendríamos cómo desechar las toxinas que se almacenan en el cuerpo por los alimentos que consumimos. Entonces, lo ideal es que estemos en un estado de eubiosis. Eubiosis es un intestino sano. Disbiosis ya es una alteración, un desequilibrio malo, negativo, que se ocasiona por una baja ingesta de frutas y verduras, un exceso de proteína animal, sobre todo si hablamos de embutidos y carnes rojas procesadas, mal uso de antibióticos. A veces estamos con una gripe o un dolor de garganta y pum, de frente vamos con antibióticos, cuando de repente ni siquiera la enfermedad ameritaba el uso de antibióticos. De repente era algo viral y tú tomaste antibiótico pensando que era algo bacteriano o era algo que solo se tenía que tratar con un antiinflamatorio común, pero tú ya te automedicaste y consumiste el antibiótico y el antibiótico no solo va a barrer con la bacteria mala, va a barrer con toda tu microbiota, tu flora intestinal buena, por lo cual te vas a quedar sin ningún tipo de protección a nivel gastrointestinal. Obesidad y sobrepeso. La obesidad y sobrepeso también es una causa de disbiosis intestinal por la inflamación crónica que produce a nivel corporal, porque la grasa, el tejido adiposo, es un tejido metabólicamente activo que todos los días, todos los segundos, está que genera citoquinas proinflamatorias que inflaman todo nuestro cuerpo, incluso inflaman nuestra sangre, disminuyen la oxigenación de nuestro cuerpo, etcétera. Asimismo, la baja ingesta de fibra, porque la fibra es un alimento de las bacterias buenas de nuestro intestino. Si no hay fibra, nos vamos a estreñir, vamos a aumentar la flora bacterial mala, los patobiontes, que son las bacterias malas, van a tener mucho más calidad de vida que nuestras bacterias buenas. Y el estrés, porque el estrés genera demasiado cortisol y hormonas eh, de alerta, que de todas maneras también genera una inflamación a nivel corporal. Todo lo que tenga que ver con el estrés inflama y desequilibra nuestras hormonas. En esta tablita podemos ver una lista de signos y síntomas asociados a disbiosis intestinal. Son más o menos todos los que les he mencionado. Si tienen de 3 a más síntomas, es posible que ya tengan un problema a nivel gastrointestinal y sería bueno que mejoren los hábitos de alimentación o que pasen ya por un especialista para que pueda evaluar su caso. Ahora, ¿cómo mantener una adecuada dieta para prevenir estas alteraciones? Es importante considerar
que hay muchos factores y todo va a depender en realidad del paciente, ¿no? Pero a grosso modo se puede decir que con una alimentación sostenida, equilibrada, consumo de frutas, de verduras, evitar el consumo de alimentos ultraprocesados, carnes procesadas, embutidos que tienen muchos químicos y colorantes. Asimismo, también sería bueno consumir alimentos fermentados y probióticos, como por ejemplo el yogur griego, que es uno de los alimentos que tiene mayor contenido de probióticos. Eh, También es importante evitar los alimentos y las bebidas azucaradas. Incluso los jugos que son envasados y que supuestamente vendrían a ser más saludables, también tienen una carga elevada de azúcares añadidos y de químicos, así como de colorantes. Es importante también una buena gestión del estrés para evitar los picos elevados de cortisol y consumo de agua y ejercicio regular. No es necesario estar en un programa de pérdida de peso para realizar actividad física. Todas las personas necesitamos realizar actividad física regular, como mínimo 15 a 20 minutos diarios de actividad que pueden ayudar a mejorar nuestro sistema cardiovascular. Ya. Ahora, como el tema central es enfermedades digestivas, las más comunes las vamos a mencionar. Número uno es el estreñimiento. El estreñimiento es caracterizado por una defecación menor a 2 veces, cada 2 días, perdón. Si no evacúas cada 2 días, ya estamos hablando de un problema de estreñimiento. Ahora, este problema está relacionado a muchos factores. Puede ser temas hormonales o puede ser también temas de alimentación, ¿no? Si de repente eres una persona que no consume fibra, no consume agua, no consume frutas, verduras y al contrario consumes muchos alimentos refinados, es probable que en algún momento puedas padecer de estreñimiento. En el caso de las mujeres también está asociado a muchas alteraciones hormonales propias, pero básicamente se puede mejorar o se puede prevenir con una alimentación adecuada. Asimismo, también el tema de la estimulación del peristaltismo intestinal por la actividad física es muy importante también para poder prevenir o mejorar el tema del estreñimiento. Si una persona está inactiva todo el tiempo, no va a poder mejorar el tema del tránsito intestinal porque no va a haber una inducción a un buen peristaltismo, ¿no? Ahora, la indicación nutricional para ello es una dieta alta en fibra que contenga frutas, verduras, de preferencia alimentos integrales, menestras. Todas las cascaritas de las menestras tienen bastante fibra soluble que nos ayudan mucho a mejorar el tránsito intestinal. Asimismo el yogur, pero no el yogur común que podemos encontrar en cualquier bodega, sino son yogures que tengan un contenido adecuado de probióticos y cultivos lácticos que nos puedan realmente nutrir la flora intestinal. Asimismo, es importante resaltar que cuando uno está con estreñimiento, hay que evitar sí o sí alimentos que puedan empeorar el problema, ¿no? Estos alimentos son los azúcares refinados, productos de pastelería que tienen demasiada azúcar añadida y de preferencia optar por consumir de 25 a 30 gramos de fibra, que básicamente se puede lograr solamente con consumir 4 porciones de fruta y 3 porciones de verdura al día. Ahora, cuando hay evacuaciones constantes, más o menos acuosas o sueltas, más de 3 al día, ya podríamos hablar de una diarrea. Si perdura por más de 3 días, será una diarrea aguda, y si tiene de 3 días a más, sería una diarrea crónica. Entonces, estas diarreas pues pueden estar asociadas a muchos factores, de repente intoxicaciones alimentarias, infecciones bacterianas o problemas de disbiosis intestinal, problemas de síndrome de colon irritable, etc. Hay muchos factores y eso el especialista lo evalúa. Sin embargo, si presentas algún tipo de afección así, la indicación nutricional es una dieta blanda, baja en fibras. Solo en este caso no se recomienda el consumo de frutas
porque por el contenido de fibra soluble que tiene la fruta tiende a empeorar más la diarrea, ¿no? También es importante eliminar los lácteos, sobre todo los lácteos enteros que tienen demasiada concentración de lactosa y grasa y proteína de leche, que también empeoran el tema de la diarrea. No a las grasas, sobre todo las grasas fritas, las sofritas, las que se usan en las frituras. Eliminar los alimentos irritantes de la mucosa gástrica, como los condimentos, los ajís y el café. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver algunas técnicas culinarias adecuadas, como son la técnica de la cocción, el sancochado, a la plancha, al vapor. En este caso, sí se recomienda el pan blanco al pan integral. Mil veces mejor es el pan blanco en caso tengas diarrea explícitamente. ¿Por qué? Porque el pan integral, por su contenido alto de fibra, es más indicado en pacientes con estreñimiento que necesitan ablandar las heces, ¿no? En el caso de las personas con diarrea, eso sería contraproducente y se elimina. En el caso de los purés, tendrían que ser purés sin añadido de leche ni mantequilla, purés simplemente con el tubérculo, que puede ser a base de camote, puede ser a base de papa, racacha o yuco, más alguna verdura añadida como la zanahoria o la beterraga. Sal, pimienta y comino, y eso sería todo para los días que estás con las diarreas frecuentes. Ahora, es importante también que si la diarrea solamente dura de 1 a 2 días, no es necesario que te mediques con ningún antibiótico, ya que el cuerpo está eliminando normalmente las toxinas y las bacterias a través de tus heces. Así que es contraproducente el automedicarse con algún antibiótico, más aún si no sabes el factor que está ocasionando la diarrea, porque puede ser un factor viral que no amerite también un antibiótico, ¿no? Ya, ahora, en caso tengas gastritis, la gastritis es una infección de la mucosa gástrica y está causada por muchos factores. Y esta gastritis es un factor de riesgo asociado en primer plano para desarrollar el tema del Helicobacter pylori, que es una bacteria que creo que todos lo conocemos, ¿no? Ahora, la gastritis es un conjunto de trastornos caracterizados por una inflamación del revestimiento de la mucosa gástrica. En general, las personas del día a día lo contraen por malos hábitos alimentarios, por de repente consumir muchos alimentos en ayunas que no tienen un control a nivel del pH del estómago, como por ejemplo los cítricos. También por el excesivo consumo de antibióticos y AINES, que son los analgésicos no esteroideos. Cuando uno está con un dolor de cabeza o con un dolor muscular y así consume cualquier tipo de analgésico que te prescribe el farmacéutico, estás que dañas tu mucosa gástrica. Tienes que consumir solo medicamentos que te prescriba un profesional de salud, que esté 100% definido tu diagnóstico clínico, ¿no? Ahora, la gastritis, como ustedes ya saben, tiende a ocasionar muchos síntomas. Uno de ellos es la acidez, la sensación de pesadez, reflujo, en algunos casos inapetencia, en algunos casos también náuseas, vómitos, dispepsia, que es el elevado meteorismo a nivel gástrico. Y también en algunos pacientes no se presenta síntomas hasta que ya se vuelve crónico, ¿no? Entonces, lo importante sería que si en algún momento ya estás sintiendo como un poco de reflujo, acidez después de comer, o hinchazón después de comer, o elevado meteorismo que antes no tenías, o de repente una intolerancia que antes no tenías, pero de la noche a la mañana ya te empezó a suceder, como les mencioné el caso de la leche, que hay pacientes que toda su vida han consumido lácteos sin ningún problema, nunca les ha caído mal, pero de la noche a la mañana empezaron con intolerancias, náuseas, vómitos, asco. Esto es porque de repente han disminuido su nivel de enzimas digestivas por por la mala calidad de vida que han tenido, ¿no? Entonces, ¿qué alimentos son indicados para la gastritis? Primero que nada son todos los alimentos que sean sancochados, todo aquello que pueda ser bien cocido para poder eliminar cualquier bacteria que pueda tener el alimento, es un alimento adecuado para gastritis.
Frutas y verduras de preferencia, evitar las cítricas nada más en cuanto tengas los síntomas agudos, cuando esté tu gastritis activa. Cuando ya disminuya los síntomas o no haya, ya podemos reincorporar los cítricos e incluso los lácteos sin ningún problema. También podemos incluir en nuestra alimentación algunos alimentos antiinflamatorios, como por ejemplo los pescados que tienen omega 3. El omega 3, como ustedes saben, es uno de los principales antiinflamatorios naturales, al igual que el jengibre, que es el kion, y la cúrcuma, que es un condimento que si lo combinas con pimienta negra, fortalece mucho más su potencial antiinflamatorio y ayuda mucho también a estos pacientes. La canela también ya se ha descubierto en las últimas investigaciones científicas que tiene bastante poder antiinflamatorio y tiene muchos fitoquímicos que nos pueden ayudar a problemas inflamatorios agudos. Alimentos que no deberías consumir en gastritis. Número uno son los picantes, los ají, los condimentos que irritan más la mucosa del estómago. El té y el café por el alto contenido de teoína y cafeína, que también irrita el revestimiento de la capa del estómago. Y los alimentos cítricos, como les vuelvo a mencionar, solo cuando haya síntomas de acidez o síntomas claros de gastritis. Ya, ahora, para finalizar, algunas recomendaciones nutricionales a grueso modo general que nos va a ayudar un poco a evitar contraer enfermedades digestivas o si ya tienes algún tipo de enfermedad digestiva, disminuir el tema de su progresión, ¿no? Número uno es controlar los carbohidratos, sobre todo los carbohidratos refinados, ¿no? Como son los productos de pastelería, los panes normales de panadería. Como siempre les he recalcado en ponencias anteriores, el pan que yo siempre recomiendo en caso no puedas encontrar un pan integral normal es el pan de piso o el pan árabe, o en su defecto el pan francés, que son los tres tipos de panes que tienen menos añadidos de todo lo que podemos encontrar en las panaderías. Es importante también reducir el consumo de sal para evitar este riesgo de hipertensión, para evitar riesgo de retención de líquidos, para evitar hinchazón también en caso de las mujeres que tendemos a retener líquidos. Es importante también consumir proteína sin grasa, proteína magra, sobre todo de aves de color blanco, como el pollo, el pavo y pescados por su contenido de omega 3 y también la pavita sin el tema de la piel, ¿no? El pellejito. En el caso de las grasas también es importante porque hay que recordar que todas las personas necesitamos los tres tipos de macronutrientes, proteínas, grasas y carbohidratos. Las grasas también son importantes porque cumplen muchas funciones hormonales y estructurales. Si nosotros no consumimos grasas, también no vamos a poder producir adecuadamente hormonas, ni se van a poder producir muchos procesos metabólicos claves a nivel corporal, a nivel de nuestro cuerpo. Entonces, es importante consumir de forma diaria grasas saludables como paltas, frutos secos, aceite de oliva, aceitunas, incluso el aceite de coco, que también se ha visto que consumirlo no a temperaturas elevadas, sino en una temperatura normal ambiente puede tener muchos beneficios a nivel incluso del sistema nervioso. Y también es importante consumir alimentos ricos en fibra, como son las frutas, las verduras y las harinas integrales. Controlar la cantidad de comida. Ahí es la clave, es no comer en exceso, porque también así es comas el alimento más saludable del mundo, pero lo comes en exceso, va a distender tu abdomen. Sí o sí lo va a distender y vas a tener la sensación de pesadez y de distensión abdominal, porque todos tenemos una capacidad, un volumen gástrico promedio. Si tú excedes esa cantidad de volumen promedio de ingesta en alimentos, vas a tener una hinchazón a nivel abdominal que te va a producir dispepsia o meteorismo. También vigilar el consumo de estimulantes que eleven más la producción de cortisol y adrenalina, sobre todo si tienes problemas de ansiedad, tienes problemas a nivel del sistema nervioso. Número uno es la cafeína. Lo recomendado, según las últimas investigaciones, son de 2 a 3 tazas al día como máximo. Si no tienes problemas de ansiedad o eres hipertenso, sino solamente una taza al día como máximo. Y por supuesto también cuidado con el alcohol, incluido el vino.
para que el vino tenga un efecto antioxidante por el fitoquímico que tiene del resveratrol, solo se recomienda una copita muy pequeña de 20 mililitros al día. Si excedes esa cantidad, ya no estás teniendo ningún tipo de protección, no estás generando una mejora de la digestión, ni también estás teniendo una actividad antiinflamatoria, todo lo contrario. Ya para finalizar, podemos decir que una dieta equilibrada y adecuada puede ayudar a prevenir una serie de enfermedades y trastornos que afectan el sistema digestivo y en realidad afectan a todo el cuerpo, porque la alimentación está relacionada a distintas enfermedades que van desde el sistema nervioso hasta enfermedades de la parte corporal interna, ¿no? Listo, eso sería todo.